Bienvenido a Terapia del Miedo. Prepárate para otro relato escalofriante. Mi nombre es Javier y hace algunos años acepté un trabajo que mucha gente habría rechazado: vigilar durante la noche uno de los cementerios más antiguos de la Ciudad de México. Al principio, parecía una oportunidad tranquila. Yo necesitaba dinero, y el salario extra por trabajar de madrugada parecía compensar. Siempre fui un hombre práctico, nunca le di importancia a las leyendas ni a las historias de fantasmas. Para mí, los muertos eran simplemente muertos. Lo que realmente me preocupaba eran los vivos, los ladrones que a veces entraban a robar piezas de bronce o a destruir tumbas por pura maldad. Las primeras noches fueron tranquilas. La rutina era simple: cerrar los portones, verificar las cámaras que aún funcionaban y caminar por las alamedas bordeadas de árboles antiguos. El silencio reinaba, interrumpido solo por el viento que hacía que las hojas secas rozaran el suelo. Al principio incluso me gustaba la paz que aquel lugar me ofrecía. La ciudad parecía distante, y el ajetreo del mundo exterior no tenía poder dentro de aquellos muros. Pero, con el paso de los días, empecé a notar detalles que antes no me llamaban la atención. Las esculturas de piedra, tan elaboradas, parecían ganar expresión bajo la luz tenue de los postes. Había ángeles que, durante el día, transmitían serenidad, pero que por la noche parecían cargar tristeza o ira en la mirada. El olor de flores viejas mezclado con el de cera quemada impregnaba el aire, como si siempre hubiera velas encendidas en algún punto oculto. Intentaba no pensar en eso, me concentraba en hacer mis rondas. El cementerio era enorme, lleno de mausoleos construidos desde el periodo colonial. Algunos tenían portones de hierro forjado, oxidados por el tiempo, otros eran casi palacios de mármol abandonados a su suerte. Yo pasaba frente a ellos iluminando con la linterna, convencido de que nada podría salir de allí. Con el tiempo, también fui conociendo a los residentes de la zona. Algunas casas estaban pegadas al muro lateral. En conversaciones rápidas, escuché comentarios de que a nadie le gustaba caminar por aquella calle después de la medianoche. Algunos decían sentir escalofríos al pasar, otros afirmaban escuchar voces cuando el viento venía del cementerio. Yo sonreía, fingía creer, pero por dentro pensaba que era solo imaginación popular. Aún así, había algo en aquella atmósfera que me afectaba. El reloj parecía andar más lento, como si las horas se arrastraran dentro de los muros. A cada crujido de madera o de hierro contrayéndose con el frío de la madrugada, mi cuerpo reaccionaba como si fuera una alerta. Yo, que nunca creí en nada más allá de lo que podía ver, empecé a dudar de mi escepticismo. Una noche, mientras hacía la ronda principal, percibí lo pesado que era el silencio allí dentro. No era solo ausencia de sonido, sino una sensación de espera, como si algo estuviera escondido, observando. Recuerdo haberme detenido en medio del corredor central, rodeado de lápidas antiguas, y sentir que no estaba solo. Mi instinto me decía que siguiera adelante, pero la mente insistía en buscar una explicación. Respiré hondo y continué, intentando convencerme de que todo aquello no era más que una impresión. Pero la verdad es que, a partir de aquel momento, mi rutina en el cementerio nunca volvió a ser la misma. Cierta madrugada, mientras atravesaba una de las pasajes más antiguas del cementerio, percibí un sonido extraño. No era el viento, tampoco algún animal escondido entre los arbustos. Era como un susurro, bajo, arrastrado, que venía de cerca de los mausoleos. Me detuve por unos segundos, intentando localizar de dónde venía. La luz de la linterna cortaba la oscuridad, pero no revelaba nada más que piedras y sombras inmóviles. Intenté convencerme de que estaba cansado. Ya pasaban de las 2 de la madrugada y había caminado todo el terreno más de una vez. Continué andando, pero el sonido parecía acompañarme, como si siempre estuviera un paso adelante, deslizándose entre las tumbas. Aquello me dejó inquieto. En la noche siguiente, ocurrió lo mismo. Ahora, no eran solo murmullos vagos. Escuché claramente lo que parecían ser 2 voces conversando. El lenguaje, sin embargo, era extraño. Algunas palabras sonaban en español antiguo,
otras en algo que no logré identificar. La sensación era de estar presenciando una conversación que no debería escuchar. Días después, un residente que vivía frente al portón me llamó durante el cambio de turno. Contó que cada vez que volvía del trabajo por la noche, escuchaba personas hablando dentro del cementerio. Juraba que no era imaginación y que a veces hasta distinguía nombres. Me pareció curioso, porque coincidían con mis propias percepciones. A pesar de intentar mantener la calma, empecé a notar otros detalles. La radio de la garita chirriaba sin motivo, la energía se iba por unos segundos siempre a la misma hora. Y las cámaras captaban fallas justo en las áreas donde yo había escuchado las voces. Nada era definitivo, pero la suma de todas esas señales empezó a corroer mi seguridad. Yo, que siempre pensé que los muertos reposaban en silencio, empecé a preguntarme si había algo allí dentro que aún quisiera ser escuchado. Los días siguientes fueron un peso constante. Las conversas susurradas que antes parecían aleatorias empezaron a adquirir forma. No era solo un sonido distante, sino frases más nítidas, aunque no comprendía todas. Algunas entonaciones recordaban oraciones, otras se aproximaban a lamentaciones. Lo curioso es que siempre ocurrían en puntos diferentes del cementerio, como si se estuvieran moviendo de una ala a otra. La sensación de ser observado se intensificaba. Mientras caminaba, percibía siluetas rápidas por el rabillo del ojo. Cuando giraba la cabeza, no había nada más que estatuas inmóviles y sombras fijas. En cada ronda, cargaba la linterna más firme, como si aquel objeto fuera la única barrera entre yo y algo que no podía explicar. Las cámaras de vigilancia reforzaron mi sospecha. Cierta noche, noté que una de ellas registró una figura parada en el centro de la alameda principal. La imagen era granulada, pero dejaba ver un cuerpo erguido, sin rasgos definidos, inmóvil durante largos segundos. Corrí hasta allí, pero el espacio estaba vacío. Volví apresurado a chequear la grabación nuevamente, y para mi sorpresa, la figura había desaparecido de la filmación como si nunca hubiera existido. Además, los equipos empezaron a fallar de manera aún más extraña. La radio portátil, que siempre usaba para comunicarme con la portería, emitía ruidos similares a voces cortadas, como si alguien llamara mi nombre. Las luces del corredor central parpadeaban cuando me aproximaba, y siempre a la misma hora, poco después de las 3 de la madrugada. Era como si aquel lugar tuviera su propio reloj, dictando los momentos en que las manifestaciones surgirían. Cierto día, un señor mayor, residente de los alrededores, se detuvo para conversar conmigo antes del anochecer. Mencionó que décadas atrás una familia entera había sido enterrada allí después de una tragedia, pero evitó entrar en detalles. La forma en que desvió la mirada y cambió de tema solo aumentó mi inquietud. Volví a la ronda con la cabeza llena de preguntas, pero sin ninguna respuesta concreta. Fue entonces que decidí intentar registrar por mi cuenta. Usé el celular para grabar el ambiente mientras caminaba entre las tumbas más antiguas. Durante la grabación, no percibí nada aparte del silencio cortado por el sonido de mis pasos. Sin embargo, al escuchar después, casi dejo caer el aparato. Entre chirridos e interferencias, surgió claramente una frase corta, dicha por una voz grave: «Ayúdanos». A partir de esa noche, todo cambió. Las manifestaciones ya no eran solo sonidos o distorsiones electrónicas. Empecé a notar movimientos cercanos, como si alguien me siguiera a pocos metros detrás. El frío se intensificaba de repente, incluso en noches cálidas, y la sensación de una respiración cerca del oído me helaba. Cada día, parecía que aquella presencia se volvía más fuerte y más consciente de mi existencia. Ya no tenía paz ni fuera de turno. Durante el día, recordaba los acontecimientos como si fueran sueños confusos, pero bastaba la puesta de sol para que el temor regresara. Mi cuerpo se cansaba, la mente luchaba contra el miedo, pero algo dentro de mí sabía: el cementerio no era solo un lugar de descanso. Había algo vivo en aquel silencio, y estaba intentando acercarse. Después de aquella noche, percibí que ya no había retorno. No importaba cuántas veces intentara alejarme de aquellos recuerdos, la sensación de haber sido marcado por algo invisible permanecía. Pedí dejar el servicio y nunca más crucé aquellos portones.
Aún así, el silencio profundo del cementerio continuaba dentro de mí, como si me hubiera llevado un pedazo de aquel lugar conmigo. No cuento esta historia para convencer a nadie. Tal vez pienses que estaba exhausto, que mi mente me jugó trucos o que las máquinas fallaron por casualidad. Pero hay cosas que no se explican con lógica. Yo mismo intenté racionalizar durante mucho tiempo, hasta que comprendí que algunas experiencias no necesitan pruebas para existir. Lo que más me intriga es que todo parecía seguir un patrón, como si hubiera una intención oculta detrás de cada manifestación. No eran solo ruidos o sombras sueltas en el aire. Era casi como si algo intentara comunicarse, exigiendo atención, suplicando no ser olvidado. Ese pensamiento me persigue más que cualquier visión o sonido que haya presenciado. Hoy, cuando paso cerca de las calles que rodean el cementerio, siento la misma presión en el pecho que sentía durante las madrugadas solitarias. A veces, tengo la impresión de que voces bajas aún me llaman, incluso sin nadie cerca. Puede ser imaginación, puede ser recuerdo, pero siempre queda una duda, ¿y si aquellas presencias no estaban atrapadas en las tumbas, sino que solo esperaban a alguien dispuesto a escucharlas? Tal vez un día alguien más curioso que yo decida investigar. Tal vez ese alguien encuentre respuestas que yo nunca tuve el valor de buscar. Pero hasta entonces, sigo en silencio, cargando conmigo la certeza de que, en ciertos lugares, el descanso eterno es solo una ilusión. Si este relato te puso la piel de gallina, imagina los próximos que están por venir. Así que no olvides, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y deja tu comentario contando qué harías tú en una situación como esta. Y no dejes de ver 2 indicaciones de relatos espeluznantes que están en pantalla. Hasta la próxima.